Vamos a hacer una representación de la interpretación geométrica de la derivada utilizando la herramienta para graficar funciones denominada WinPlot. Vamos a graficar una función en dos dimensiones. Vamos a maximizar la ventana. Vamos a darle formato a esa ventana para trabajar con mayor comodidad la función. En la parte izquierda vamos a ubicarle -2. En la parte derecha vamos a graficarlo hasta 10. En la parte de abajo vamos a colocarle hasta -2. Y en la parte de arriba vamos a colocarle hasta 12. Simple formato. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a ir a la cuadrícula y vamos a desactivar las escalas. Bueno, le digo por pura presentación. Clicamos, cerramos esto. Inicialmente vamos a escribirle un título. Vamos a escribirle un título. Vamos por acá a BTNS y le digo que me pegue y vamos a pegar el título que se denomina la interpretación geométrica de la derivada. Vamos a comenzar representando la función. Hemos tomado una función particular que se facilita para hacer la explicación. X al cuadrado más 1 sobre X. Vamos a bloquear la visualización. Vamos a decirle que nos visualice entre 0 y 10 y vamos a decirle que me ponga un ancho de lápiz de 2 y listo, aquí tengo mi función. Voy a cerrar mi ventana y ahí tengo mi función. Lo primero que vamos a hacer nosotros es marcar un punto. Vamos a marcar un punto de coordenadas XY en la posición 1, 0. Vamos a ubicar en la posición 1, 0. Vamos a ubicar un punto, lo vamos a especiar. Le digo ok, aquí tengo mi posición 1, 0, ese punto. Ese punto 1, 0 lo vamos a marcar como un valor inicial. Vamos a marcarlo como un valor inicial que vamos a denominar X1. Aquí yo tengo X1, pero como estamos hablando de una imagen, ese punto, de una función, perdón, ese punto va a tener una imagen. Entonces, la imagen de ese punto va a ser el punto 0,5 cuartos. 5 cuartos va a ser la imagen de ese punto. Lo vamos a expresar también, lo vamos a colorear de azul. Vamos a ponerlo de color azul. O sea, cerrar la ventana de colores. Esto, y ahí tengo la imagen de ese punto X1. Entonces, si ese punto X1 tiene la imagen, entonces esa imagen de X1 la vamos a llamar, control C, la vamos a llamar Y de X, de F de X1, que es su imagen. Entonces va a haber un punto donde se intersectan esos dos puntos. ¿Dónde se intersectan esos dos puntos? En el punto 1, obvio, 5 cuartos. 5 cuartos es el punto de intersección. Le vamos a marcar los componentes, lo vamos a espesar, lo vamos a colocar de color azul, que son puntos relacionados. Cierro la ventana y le digo aquí ok, y aquí tengo ese punto. Ahora, ese punto de intersección lo vamos a denominar, lo vamos a llamar como el punto P. Es el punto P de coordenadas X de F de X sub 1. Ahora vamos a considerar un punto móvil. O sea, un punto móvil porque él se va a mover. Y él se va a mover sobre el eje de las X. Entonces vamos a calcular una variable A. Como se va a mover solamente sobre el eje de las X, vamos a llamarle con 0. Lo vamos a especiar también y le vamos a colocar un color verde. Cerramos ese color y le colocamos ok. ¿Dónde está el punto? Aquí está el punto. Entonces, como es una variable, le vamos a colocar una animación. Esa animación la vamos a hacer. Ese punto se va a mover desde el punto 0, que es su valor inicial, hasta el punto 6, ¿sí? Que va a ser el valor final. En ese espacio se va a mover ese punto. Ahí está ese punto. Y a ese punto le vamos a, lógicamente,
él va a hacer el segundo punto, que lo vamos a llamar x sub 2, ¿cierto? Y aquí vamos a ubicar a x sub 2. Ese x sub 2 lo vamos a anclar. O sea, ¿qué significa anclar? O sea, que él se va a mover junto con el punto. Cuando se mueva ese punto, ese x sub 2 también se va a mover. Pero x sub 2 es una imagen, ¿cierto? O no, antes de hablar de x sub 2 debemos hablar de la distancia que hay entre x sub 2 y x sub 1, es decir, la variación, el movimiento, el cambio, ¿ya? Es lo que denominamos nosotros delta de x sub 2 menos delta de x sub 1, o sea, la distancia que hay entre x sub 1 y x sub 2 es la diferencia de la distancia de x sub 2 al punto de origen menos la distancia de 0 del punto de origen a x sub 1. Entonces, ese x sub 2, como hablamos ahora, va a tener una imagen. Esa imagen de x sub 2 se va a mover en el eje de la y, va a ser la imagen, va a estar ubicado en el punto 0, ¿cierto? Un cuarto de a, un cuarto, el 4 de a elevado al cuadrado más 1 sobre a. Lo vamos a especiar y le vamos a colocar el color verde que lo colocamos por allá para que esté relacionado, y le digo ok, ahí está el punto. Vamos. Pero ese punto nosotros lo vamos a marcar. Yo lo voy a marcar, ¿cierto? Y lo vamos a marcar con y sub 2, porque es la imagen, ¿cierto? Como es la imagen de x sub 2, este señor se va a llamar y sub 2. ¿Listo? Ahí tenemos el punto y sub 2. Entonces, ese punto y sub 2 va a tener un punto de intersección. O sea, ¿cuál va a ser el punto de intersección de ese y sub 2? El punto de intersección de y sub 2, pero primero vamos a marcar el y sub 2, ¿no? Ya y sub 2 está marcado. Entonces vamos a ubicar un punto de intersección que une al x sub 2 con su imagen. ¿Cuál es el punto de intersección de x sub 2 y sub 2? ¿Cierto? Va a ser a, ¿cierto?, en la coordenada de la abscisa, y en la coordenada del ordenado va a ser 1 sobre 4 multiplicado por a elevado al cuadrado, ¿cierto?, más 1 sobre a, ¿cierto? Lo vamos a especiar, le vamos a poner sus componentes, le vamos a colocar su color verde, cerramos la ventana y aquí va a tener ese punto de intersección. Ese punto de intersección lo vamos a bautizar, ¿no? Esto lo vamos a bautizar con la letra Q, ¿cierto? Lo voy a llamar la letra Q, ¿cierto? Ese va a ser ese punto de intersección. ¿Por qué las coordenadas son delta de x más x1? Si yo hago el despeje de esta expresión acá, está aquí, el x1 que está restando pasa a sumar en vez de dar igual a x sub 2, que es la coordenada esta. Y lo mismo equivale con este. Este sería f de x sub 2, pero x sub 2 es x sub x delta de x más x sub 1. Y ahí tendríamos ese punto. Ahora, la distancia que hay entre y sub 2 y y sub 1, nosotros la llamamos delta de y. Eso es la variación que hay. Al igual que en el delta de x, aquí yo voy a tener una delta de y. Vamos a trazar una línea recta, ¿cierto?, que ya las coordenadas las tengo definidas, ¿cierto?, cuyas coordenadas van a ser a elevado al cubo más 4 menos 5a para a, y en b va a ser 4a menos 4a elevado al cuadrado, y para c la vamos a llamar a elevado al cubo menos 5 por a elevado al cuadrado más 4, ¿cierto? Vamos a colocar un ancho del lápiz
vamos a ubicar el ancho del lápiz en 2, yo voy a colocarla de color negro para que se note más, y aquí le digo OK, y ahí pasa. Esa es una recta que se denomina la recta secante. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a trazar un segmento de recta. Que pase entre el punto P y la recta de X sub 2 a Q. Ella va a tener coordenadas de 0 a 5 cuartos. ¿Cierto? El otro punto sería A, que es el que varía, hasta 5 cuartos. O sea que estamos hablando de una recta vertical. Entonces, vamos a ponerla punteada. Como está relacionado con la recta secante, la vamos a poner en negro y le digo OK. Y ahí va mi recta. Aquí yo tengo un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Un ángulo recto acá. Tengo el lado opuesto del ángulo, pero esta distancia que hay de aquí a aquí, delta de y, es la misma que hay de aquí a acá. ¿Estamos? Si nosotros lo metemos, lo representamos en las coordenadas en función de delta de x, entonces estas dos distancias son iguales. Esta distancia de aquí a aquí es igual a esta distancia que hay de aquí acá. Entonces yo voy a marcar el ángulo. Vamos a marcar el ángulo. Vamos a bajar el que tengo por aquí, la figura del ángulo. Vamos a coger el ángulo y lo voy a ubicar ese ángulo en este punto. Aquí está el ángulo de inclinación. Si nosotros recordamos, vamos a rodar un poquito P, la trigonometría, encontramos que la tangente de este ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Eso es tangente. Y eso también se denomina la pendiente. Lo que quiere decir esto, en que la pendiente, que es la tangente del ángulo de inclinación de esa recta secante, sería, vamos a llamarla M, es igual a tangente de θ por f de delta de x más x1 menos f de x1. ¿Cierto? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, cuando el punto x2 se va acercando a x1, y ahora sí vamos a hacer la animación, ¿cierto? De ese punto, esa recta secante, en la medida que va modificando su posición, se va convirtiendo en una recta tangente a la curva. ¿Cierto? Se va convirtiendo en una recta tangente hasta el punto que se une y ese es uno. ¿Cuál es la recta tangente? La recta tangente es aquella que corta la curva en un solo punto, ¿cierto? O sea, la recta secante se convierte en recta tangente en el punto B, que si no es vertical, ¿cierto? Si esa recta no es vertical, ¿cierto? Su pendiente, ¿cierto?, de la recta tangente a la curva estaría dada por la expresión m igual al límite de ms, porque ms se convierte en recta tangente cuando x tiende a 0. Es decir, que la pendiente de esa recta tangente es igual al límite de la pendiente de la recta secante cuando tiende a 0, y eso es lo que nosotros definimos como la derivada. Por tanto, la ecuación de esa recta que se convirtió en tangente estaría dada por la expresión, acudiendo a la expresión de punto pendiente, ecuación de la recta, sería y menos x1 igual a f' de x1 factor de x menos x sub 1. Entonces, ¿cuál es la interpretación geométrica que nosotros le damos a la derivada? Que cuando nosotros tenemos una recta secante, en la medida en que el punto, la distancia de esa
de ese lado adyacente se hace más pequeño, o sea, se tiende a cero, esa recta secante se termina convirtiéndose en una recta tangente. Y esa es la interpretación geométrica que se le hace a la derivada. Esta presentación la hago pensando en mis estudiantes, porque nosotros en el salón de clase hacemos una representación geométrica tan manual que en muchos de los casos ni nosotros mismos entendemos cómo se define esa